Dale gracias al Señor por todo lo que Él es. Dele gracias a Él por lo que Él es. Por todo el cuidado que ha tenido con usted. Por soportarnos tanto, tanto y tanto, amados hermanos. No hay amor verdadero solo de Él. No hay amor en este mundo y en la tierra, no lo hay ni en el universo como el amor de nuestro Dios. No hay otro Dios que pueda amar tanto como nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por tu presencia, oh Dios. Te damos la bienvenida por medio de tu Espíritu Santo en este lugar, oh Dios. Bendícenos, Señor. Bendice la vida de mi hermano en esta hora. Bendícenos con tu palabra. Y aquíétanos delante de usted, Señor. Como muchos escogían estar allí, Señor, y escuchaban atentamente cada palabra, oh Dios. Hoy permítenos estar delante de tu presencia. Me pongo delante de usted, Señor. Pero me hago a un lado también para que usted sea el que nos hable hoy, Señor. Por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido que nuestros corazones sean abiertos, nuestro entendimiento. Y que venga la iluminación de tu palabra a este lugar, a nuestras vidas. Señor, para mejorar nuestros caminos, como dice tu palabra, mejorar vuestros caminos. Y de la manera que podemos mejorar nuestros caminos, como usted también se lo dice a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino, Dios? Definitivamente es haciendo tu palabra, guardando tu palabra, viviendo tu palabra, oh Dios. Que lo que hoy escuchemos podamos ponerlo por práctica, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre, oh Dios. Que nos vamos meditando de este lugar en lo que tu Espíritu Santo quiere para la iglesia en estos tiempos, oh Dios. En nuestra casa, en nuestro diario vivir, en mañana, oh Dios. Que podamos nuevamente otra vez en unas horas levantarnos por tu misericordia y pensar en esta palabra y ponerlo en práctica, vivir cada palabra, Señor, allí, Señor. Y meditar, Señor, y poderlo hacer, oh Dios. Que te glorifique, Señor, en esta hora. Bendito es tu nombre, oh Dios. Bendito es tu nombre. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Bendito es tu nombre, Padre. Bendito es tu nombre. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. ¿Usted puede decirlo conmigo? Santo, santo, santo es su nombre. ¿Quién es el que viene, hermano? Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Este título del mensaje del Señor se lo preguntaba ayer. Y eso fue hoy ya en la mañana donde el Señor me llevaba a leer las últimas palabras o los últimos momentos de Él en esta tierra, antes de la ascensión, antes de que Él fuera levantado en gloria, hermanos, en las nubes. Y comencé a leer y comencé con el libro de Juan. Y el Señor me mostró una palabra muy sencilla, pero una palabra que tiene mucha connotación, una palabra que tiene mucha profundidad, una palabra que nos lleva a lo que Dios realmente quiere en nuestra vida. Y es esa palabra que se llama sígueme. Sígueme, solo es. Y ese es el título del mensaje, sígueme. ¿Cuántos siguen al Señor? ¿Cuántos siguen al Señor? ¿Usted verdaderamente lo sigue? Se va a dar cuenta por la palabra de Dios si usted verdaderamente lo sigue. Amén. Si soy un seguidor de Cristo. Hoy la gente en las iglesias están siguiendo hombres, amados hermanos. Están siguiendo personajes, mas no están por el que verdaderamente deben estar. Y cuando se sigue a hombres, hermanos, ¿se tiende a qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que maldito el hombre que confía ¿qué? En el hombre. Amén. Y nosotros, nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Nuestros ojos hacia Él, autor y consumador de la fe.
hacia el que nos da la vida, hacia el que nos sostiene, hacia el que nos afirma, hermanos, hacia el que nos levanta, hacia el que nos perdona todos los días, hacia el que está coronándonos de favores y misericordia todos los días, hermanos. Aunque no esté allí el pastor, aunque tal vez no esté el líder, no esté allí la persona, pero está el Señor siempre como todo suficiente en nuestra vida. Amén. Juan capítulo 21, versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 15. Juan capítulo 21. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió dos puntos: ¿qué? Sígueme. Y el versículo 20 hasta el versículo 22 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El capítulo 21 nos narra un encuentro especial donde Jesús se aparece, dice, a sus 7 discípulos. Y quiero que usted vaya a ese momento conmigo. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué ese contexto allí, el capítulo 21, donde está todo, la narración, el lugar, el sitio, donde estaba Pedro, donde estaban los otros, donde estaba Juan, los otros discípulos? Dice en el versículo 1 que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ese Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, aproximadamente 90 metros, amados hermanos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fue muchas las veces que el Señor se manifestó a sus discípulos, a sus apóstoles, a la gente. Dice que a más de 500 personas, yo creo mucho más. Aproximadamente por 40 días estuvo el Señor sobre la tierra antes de que fuera ascendido. Con poder y gloria estuvo el Señor allí manifestándose, generando aún milagros, palabra, afirmando los corazones de los apóstoles, de los discípulos. Y en esta ocasión lo encontramos al Señor aquí unos días antes tal vez de generarse esa ascensión, el que el Señor fuera levantado, amados hermanos. Él ahí estaba con sus discípulos, estaba haciendo algo especial con ellos. Vemos lo especial de nuestro Dios, lo que estaba Él haciendo allí, que les preguntó como Él siempre hacía las preguntas. ¿Recuerdan ustedes lo que fueron alimentados? Busquen ustedes saber, ustedes denle de comer a estas personas. Y uno de ellos, ni por el sueldo de un año pudiéramos alimentar a todas estas personas. Pero el Señor siempre tenía algo para enseñarles. Había una pregunta y detrás de esa pregunta había una enseñanza. Jesús estaba aquí, amados hermanos, colocando algo especial en ellos. Era el desayuno de la mañana. ¿Cuánto les gustaría desayunar con Jesús? Y quizás el último desayuno con el Señor. Quizás era el último bocado que los discípulos se estaban allí compartiendo con el Señor. El Señor tenía, yo creo, un pez. Uno se imagina un pez chiquito, ¿no? De 1 libra, para alimentar a 7 y él 8. No, ¿de cuánto les tocaría? De ala, de espina. Pero yo me imagino tremendo pez que estaba allí a las brasas y tremendo pan que estaba allí. Pues los discípulos dicen que habían salido toda la noche, amados hermanos, como siempre el recurrente salía en la noche y no habían pescado nada, dice ahí, nada absolutamente. Estaban fatigados, estaban cansados, estaban decepcionados, era la palabra. Habían intentado toda la noche. Como lo dice Lucas capítulo 5 también, el Señor cuando dijo a estos hombres: echen la red, y así mismo lo hizo de esta manera: echen la red al lado derecho. Y hermano, y se encontraron con gran bonanza, porque cuando nos encontramos con el Señor, hermano, cara a cara, cuando estamos delante de su presencia, hermano, solo falta que no más diga la palabra, hermanos, y las cosas serán hechas en el nombre de Él, hermanos. Nuestra enfermedad se tiene que ir, hermanos. El problema de la dificultad, la angustia, el desierto, cuando estamos delante de nuestro Señor, hermano, y reconocemos que Él es el Señor, reconocemos que Él es el Todopoderoso, hermano, solo falta que Él diga la palabra. Y las cosas, hermano, estarán por Él hechas. No importa que de la nada, si Él hizo este mundo, esta tierra de la nada, desordenada y vacía, que no había nada, desordenada y vacía, ¿qué no puede hacer Dios, amados hermanos? Amén. Si Él es dueño del todo, creador de todo. Jesús en sus últimos días sobre la tierra antes de su ascensión, una conversación que no podía dejar pasar de largo con uno de sus apóstoles. Vemos aquí en el versículo 15 donde tiene una conversación especial con este hombre Pedro. Pedro, aquel hombre que hace unos días le había negado 3 veces, le había negado. Dijo Pedro se atrevió a decir: que me caiga hasta un rayo, pero no lo conozco a ese tipo. Él se atrevió a decir eso dentro de las terceras. Digo, hasta que me caiga un rayo en este momento. Y yo creo Dios mirándolo de allá, con ganas que le tengo, pero no, porque ya había una palabra, una promesa sobre este hombre. Ya Dios le había hablado. Dios lo había escogido, Dios lo había llamado a través de su Hijo. Juan capítulo 13, versículo 36 y 38.
Yo le invito para que usted vaya conmigo allí. Dice que el versículo 36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Eso fue antes de la muerte de Jesús, recuerden. Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás ¿qué? Después. ¿Había qué? Había una palabra. No se podía cumplir ahí la promesa o la petición que hizo él, aunque mejor dicho, si es posible que me parta un rayo en dos en este momento. No había. Porque el Señor le dijo: ¿me seguirás? ¿Qué? Después le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré ¿qué? Por ti. Oiga, escuche. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas ¿qué? No cantará el gallo ¿qué? Sin que me hayas ¿qué? Negado 3 veces. Jesús en otras versiones dice: Señor, si es necesario, estoy dispuesto a morir por ti. Lo dejo todo por usted. Pero ¿qué dijo el Señor? Simón, tan seguro estoy como Dios, como yo soy el que soy, que antes de que ¿qué? Cante el gallo 3 veces, tú me estarás negando. Vemos a este hombre en Juan capítulo 21, donde Dios le dice allí, Jesús le dice: sígueme. Y nuevamente le dice: sígueme tú. Cuando 3 años y medio atrás le había dicho el Señor esas mismas palabras, se las estaba volviendo a decir a su discípulo, a su apóstol: sígueme. Después de 3 años y medio, hermanos, de conocerlo, de estar ahí, de verlo, el maestro hablaba como el maestro, se movía como el maestro, tanto que fue tan fácil que lo pudieron descubrir. Él habla como el maestro, él habla, él es este es. Ahí lo descubrieron. Dice el que había dicho: mi vida pondré por ti, estoy dispuesto a morir por ti, en otras versiones. En Mateo capítulo 4 vemos el llamado del Señor a Pedro, donde le dice en el versículo, Mateo 4, versículo 17, desde el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado ¿qué? Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? Hombres. El Señor hizo un llamado de: venid en pos de mí. Ellos entonces, dejándole al instante las redes, ¿le qué? Le siguieron. Sigue diciendo el versículo 21 y el versículo 22 también: otros 2 hombres, dice, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿y quién? Y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban, sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿le qué? Le siguieron. Le siguieron. Le siguieron. ¿Usted está aquí? Dígame amén. Mateo 26, ahí mismo. Mateo 26.
Versículo 32 al 35. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Lee usted bien? ¿Aunque qué? Aunque todos se escandalicen de ti. Ahora usted va, en otras versiones va a escuchar lo que quiere decir esta palabra, en otras versiones. Yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Todos qué? Discípulos dijeron lo mismo. Dice: aunque los demás, esta palabra, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. En otras versiones dice que aunque los demás te abandonen, yo jamás. Eso es lo que estaba queriendo decir Pedro al Señor Jesús. Dice en otra versión: aunque todos pierdan la fe en ti, yo no la perderé. Escuche. En otras versiones dice: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pero el Señor sabía, amén, que lo que estaba diciendo Pedro era ¿qué? De dientes para afuera. ¿Por qué? Porque lo que estaba a punto de acontecer era necesario que aconteciera. Dice en otras versiones, en otro evangelio, que Jesús le dijo a Simón: Satanás me ha pedido ¿qué? Autorización para zarandearte. Y he orado para que tu fe no falte, para que tu confianza no falte, Pedro. Pero vas a salir de esta. Vas a pasar y vas a volver, te vas a arrepentir. El Señor se lo dijo. Aunque me niegues, aunque pases por lo que estarás pasando, pero te arrepentirás y volverás a mí otra vez. Y así fue, hermano. Pedro se arrepintió después de haber negado al Señor. Y vemos a Pedro ahí en Juan capítulo 21 nuevamente, otra vez, ustedes allí conmigo, por favor. Donde él tiene esta conversación y le dice el Señor 3 veces: Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y usted y yo hemos escuchado palabra, hemos escuchado prédicas en este momento, que no es el tema central allí. Lo que yo quiero llevarlos a ustedes es a las 2 palabras: sígueme y sígueme tú. Sígueme, Pedro. Y yo se lo digo hoy a la iglesia: sígueme, Resplandor. La iglesia te lo dice: sígueme, Juan. Sígueme, Camila. Sígueme, Andrés. Sígueme, Chari, aunque sea en otro país. Sígueme, Amparo. Sígueme, Diego. Sígueme, Yolanda. Sígueme, mi hija Marlene. Sígueme, Miriam. Sígueme, Luis. Sígueme, Natalia. Sígueme, Juan Carlos. Sígueme, Ligia. Sígueme, mi hermana Liliana. Sígueme, Sara. Sígueme, Manuel. Y hoy el Señor te lo dice después de unos años. Después de no sé cuántos años le conoces. 2, 5 años, 10 años. Naciste en una cuna. Eres hijo de pastores. El Señor te dice: sígueme. A ti que me estás mirando en este momento, sígueme, hijo. Sígueme, hija. Te lo dice después de un tiempo que solo Dios sabe lo que ha pasado en tu vida, que solo Dios sabe los altibajos, solo Dios sabe lo que Él te ha perdonado y lo que Él se ha olvidado para siempre, lo que Él ha borrado para siempre.
Él sabe lo que has pasado, tus situaciones. Aun si le hemos negado también delante de los hombres. Aun si no hemos tenido el mejor comportamiento en nuestra vida cristiana. Aun si hemos desconfiado de Él, si ha habido incredulidad en Él, amados hermanos. Aun si no hemos dejado que Él haga la obra en nosotros, Él te dice hoy, después de tanto tiempo, hijos, hijas, ustedes que están sirviendo, también para los que no están aquí tal vez sirviendo en la iglesia, dentro de este lugar y sirven afuera, pero también para los que no están sirviendo, también te dice sígueme. Y ese sígueme es un llamado a que le sirvas a Él. Hoy, después de tanto tiempo, y estás esperando un llamado de Dios, Él te dice hoy, sígueme. Como se lo dijo a Pedro, se lo dijo a estos hombres. Ellos escucharon la voz de quien les llamaba. Inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Maestro. Amados hermanos, esta palabra, sígueme, la palabra sígueme del griego dice, es un poco como larga, dice akolouteo, con K, akolouteo, si usted está escribiendo. Si usted tranquilo puede después volverlo a ver en internet, en su casa, más despacio, akolouteo con TH, que quiere decir seguir, siguieron, seguían. Dice, cuando Jesús llamaba a alguien para que fuera su discípulo, usaba estas palabras. Cuando Jesús llamaba a alguien para que fuera su discípulo, usaba estas palabras: sígueme o seguidme. Sígueme o seguidme. Lo podemos encontrar en más de 30 versículos que Él hizo de la misma manera en los evangelios, amados hermanos. Pero hay una gran pregunta, y esa pregunta es: ¿a quiénes llamó o a quiénes les dijo sígueme? La respuesta la encontramos en los anteriores versículos: a sus discípulos, a los que llamó apóstoles. Marcos capítulo 2 versículo 14 dice que: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo sígueme, y levantándose le siguió. ¿Quién era? Mateo. También ahí lo encontramos en Mateo 4, 17. No, perdón. Sí, Mateo 19. Mateo 9:9, perdón. Mateo 9:9. Lo encontramos que es Mateo, al cual el Señor llama dentro de este hombre que trabajaba y decía que era cobrador de tributos públicos. No era un pescador, era alguien que estaba en el gobierno. Era alguien que, hermano, ejercía autoridad en una forma que era cobrar tributos, y la gente lo odiaba a este hombre. La gente, como siempre nosotros, ¿cierto? ¿A quién quiere que le cobre más impuestos? Aleluya, ¿cierto? Amén. Usted diría, dice, le vamos a cobrar ahora más impuestos. Atención, atención, noticia de última hora en la iglesia. Se acaban de subir los impuestos a los diezmos. Ahora ya no el 10, sino el 20%. ¿Usted qué diría? Herejía, ¿cierto? No está, no es bíblico. Pero ¿qué hacen hoy hombres de la prosperidad? De alguna u otra manera engañando al pueblo para poder tomar el dinero, para poder quitarles, para poder sustraer aún aquellas personas que necesitan antes ayuda, que se les ayuden, y se les quita lo poco que tienen, amados hermanos. Dice aquí la palabra, sigue diciendo
la respuesta la encontramos en estos anteriores versículos a sus discípulos o a los que llamó apóstoles. Juan capítulo 1 versículo 43 dice que él llamó a Felipe. Lo llamó ahí. Fue la forma como él utilizaba el sígueme o seguidme. Juan capítulo 1, les dije a ustedes, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué? Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Usted qué cree? Inmediatamente Felipe ¿lo qué? Lo siguió. Pero también se encontró con un joven, dice en Mateo 19, 21. Dios quería hacer algo especial en este joven. Y usted lo va a entender mientras yo le pueda hacer una lectura ahora. Investigando me gustó algo tremendo, hermano, que dice sobre esta palabra, seguidme o sígueme. Y usted espero que comprenda hoy. Dice la narración del joven rico que estaba allí, se le acercó a él y le dijo, Rabí, hombre bueno. Pero dice el versículo 21 que Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Había un llamado de Dios para este joven. Pero dice el versículo 22 que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas ¿qué? Posesiones. Hermano, no aceptó el llamado. Había un llamado del cielo para este joven, pero no recibió el llamado, no aceptó el llamado. Este joven, del cual dice la escritura que era rico y que dice que todo lo había tenido, lo había guardado desde la juventud, que todo, dice el Señor, todos los mandamientos, todo lo he guardado, honra a tu padre. Todo esto lo he guardado. Y dice, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, te falta algo. Dice aquí, sigue diciendo, la palabra sencilla, sígueme, en griego tiene unas connotaciones de mucha profundidad, amados hermanos. La palabra es acoluteo, lo que le decía yo a usted ahora, viene de una raíz que se llama keleutos, con K, keleutos, que significa camino. Escuche, esa palabra viene de una raíz que significa camino, keleutos. La expresión acoluteo tiene una raíz que es keleu o keleu, que significa, escuche, ordenar, mandar, empujar, impulsar, excitar, poner en movimiento. De esta misma raíz, permítame que les estoy leyendo, procede otra que es keleutos y que se usa como, o que se usa con akalautos, que se traduce amigo, compañero de viaje, que va por el mismo camino. Cuando el Señor le dice a los apóstoles, le dije a sus discípulos, y hoy le dice a usted, iglesia, sígueme hoy. El Señor le está diciendo, amigo, mi compañero de viaje que va por el mismo camino. ¿Cuántos van por el mismo camino? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos trazó un camino derecho al Padre. Dice en el Antiguo que aunque por fuere torpe, ¿cierto? Aunque esa persona fuere muy torpe, tal vez por torpe, aunque sea muy torpe, no se apartará de ese camino, porque ese camino es recto. Ese camino es el que lleva al Padre. No hay otro camino, amados hermanos. Pero cuando el Señor habla aquí de la palabra sígueme, dice que en Grecia había un grupo de los que se les llamaba los akalautos. En Grecia había un grupo que se les llamaba los akalautos y que constituían una clase privilegiada de esclavos. Escuche, el esclavo no salía de la casa, el esclavo estaba ahí siempre.
Pero había una clase especial de esclavos, unos que tenían un privilegio, que se desempeñaban como acompañantes de sus amos donde querían que ellos fueran o viajaban. ¿Algunos sabía esto, que los esclavos también viajaban con sus amos? Mire, cuando vamos a la palabra y entendemos esto, hermano, creíamos que de pronto los esclavos los que solo permanecían allí y que un amigo tal vez lo acompañaba. No, había unos esclavos privilegiados, dice aquí en Grecia, en aquel entonces, donde los esclavos acompañaban a sus amos en ese camino, en ese viaje. Pues tenían tal vez en ellos confianza, le conocían, no querían ser tratados tal vez por otros esclavos que no tenían confianza. Estos esclavos bañaban a sus propios amos. Estos esclavos aún vestían, ceñían a sus amos, lavaban sus pies y no querían que se les hiciera falta, y estaban allí en el camino donde quieran que ellos fueran. Entonces dice, ¿qué implicaciones? Hay una pregunta teológicas tiene esta palabra, sígueme. ¿Qué implicaciones teológicas tiene esta palabra, sígueme? El término sígueme implica movimiento, impulso, recuerde. Poner en movimiento, impulsar, empujar, mandar, ordenar. Un mandato. Implica compañía íntima con otra persona. Cuando el Señor te dice sígueme hoy, es que quiere tener ¿qué? Compañía, que quiere tener intimidad contigo, iglesia. No sé cómo está la intimidad. No sé cómo está en el secreto usted con el Señor. No sé cómo está la comunión con el Señor. Pero si el Señor te dice hoy sígueme, si el Señor te lo dice de esta manera, es que quiere intimidad contigo. También da la idea de que ir por un camino es que es trazado por otra persona que ya no lo conoce, de la cual dependo para caminar. Usted ya no depende de su propia vida, amados hermanos. Usted depende, y nosotros, la iglesia, dependemos de aquel que nos mostró el camino para caminar. Si estás por fuera de ese camino, estás andando equivocadamente, estás andando erradamente, estás por fuera, estás andando por los lados. Dios quiere que esté en Él, en Él. Dios quiere que estés en Él, que tu vida esté en Él. Sígueme. La palabra sígueme dice, y finalmente culturalmente se asocia con una clase de esclavos, lo que yo le decía a usted, privilegiados en la casa de un amo, que eran como sus amigos de confianza con quienes siempre viajaban. Porque Jesús le estaba diciendo a Pedro ya después de 3 años y medio, sígueme, Pedro. ¿No cree usted que es lo que Jesús le estaba queriendo dar a entender? Jesús le había dicho ahí en el capítulo 21, el versículo creo que es el 18. Jesús le dijo la forma en que Él iba a morir y por dónde iba a pasar. Pedro tenía que pasar por un sufrimiento. El Señor le dijo en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás otro, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dice el Señor ahí, que estaba andando dentro de él, con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Jesús le había dicho, me vas a servir hasta lo más anciano de tu vida. Pero en los últimos días de tu vida, que vas a morir, y dice la escritura, los hombres estudiosos, que la forma como murió Pedro, ¿cierto? Fue crucificado, y él lo pidió que fuera crucificado boca, ¿cierto?, abajo, sus pies hacia arriba, porque no se consideraba digno como el Señor. Y vemos todo lo que Pedro en los libros de los Hechos atravesó, hermano, y estuvo allí como hombre. Cuando Jesús le dijo, sígueme, Pedro entendió ahora sí definitivamente, después de haber pasado esos 3 años y medio y haberlo negado, lo que sabía, que iba a estar adelante de él en su caminar.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, iglesia. Dios a cada uno nos ha llamado de una manera especial, iglesia. Dios te ha llamado de una manera especial a cada uno. Has conocido al Señor a través de su palabra. Has estado en su presencia. Pero ¿sabes lo que está preparado para ti hacia adelante? El martes hablábamos con el ministerio de los muchachos y estábamos hablando de Hechos capítulo creo que 18, 16, donde Pedro y Silas estaban encarcelados en Pablo y Silas, perdón, estaban allí, como muchas veces también lo estuvo Pedro también encarcelado. Pero dices que cantando Silas salmos y entonando, Dios allí se manifestó con poder y gloria. Pero también hablábamos, amados hermanos, de que la Escritura también dice que en estos tiempos y en los últimos tiempos la iglesia será perseguida de tal manera que, hermano, tomarán algunos a la cárcel, como está sucediendo en este momento en países muy cerca a nosotros aquí, amados hermanos. Y que tal vez los que están allí, nuestros hermanos, pastores, líderes, leyeron muchas veces estas palabras, los tomarán a ustedes, los echarán en las cárceles, los pondrán allí. Y muchas veces leyeron y leyeron a Pablo y Silas, uy Señor, estuvieron en la cárcel, y muchas veces leyeron esa, y hoy es una realidad en sus vidas. Hoy están en la cárcel, hoy están tras rejas por compartir el evangelio, por decir la verdad, por seguir a Cristo, por haber caminado en la verdad. Están allí. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído la palabra estos momentos y dice, uy, wow, Señor, lo que hizo hombres fuertes, poderosos, no se derrumbaron hacia las circunstancias, no fueron cobardes? ¿Y cuántas veces hemos predicado esto? Pero no sabemos qué va a pasar mañana en nuestra Colombia, en este país. No sabemos lo que nos depara mañana, amados hermanos. Si usted sigue verdaderamente a Cristo, si usted es un verdadero seguidor del Señor, si usted es un verdadero discípulo del Señor, hermanos, quizá podrá estar en una cárcel por el nombre del Señor. O quizá como Pedro, muchos negarán al Señor. Y no solo hasta 3, sino 4, 5 y hasta más veces que Pedro. ¿Cuánto ha pasado en este momento en otras tierras eso? Están allí, pero otros dijeron, no, yo solo soy simpatizante, como una religión cualquiera estoy aquí. No. ¿Hasta dónde es esa palabra? Sígueme. Es hasta el final. Cuando Dios llama a una persona y le dice sígueme, iglesia, jóvenes, es hasta el final, hasta tu último respirar, hasta que envejezcas, si Dios lo permite, hasta que venga el Señor, hasta que ocurra el arrebatamiento, hasta que Él quiera tenernos a su servicio. Sígueme. Y quiero leerles aquí, hermanos, lo que encontré, esto que me llamó mucho la atención, porque dice esto dice que antes, permítame leerles aquí. Y ojalá, si no nos da el tiempo, terminamos. Dice que antes de continuar con la explicación de la palabra sígueme o sígame, miremos a las personas que Él le dijo esa palabra, que fueron sus discípulos. Dice, ¿qué significa la palabra discípulo? Encontramos aquí, es el que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro y comparte sus ideas. Es un discípulo. Esta palabra casi ausente, dice, del Antiguo Testamento, y se emplea corrientemente en el judaísmo tardío, dice. En hebreo, talmí, esta palabra, que lleva el término a una tradición bíblica, se lo halla igualmente en el Nuevo Testamento, del griego machetes, pero con el sentido original que le da Jesús.
Ahora yo quiero que usted escuche, mire lo que dice aquí. ¿Cómo estaba conformado el discipulado en el Antiguo Testamento? Escuche. Y sale esta palabra, Bet Safer, que era donde los niños de 5 a 10 años se aprendían de memoria la Torá. Estos eran considerados en primer orden estos discípulos, o esta forma, o era conformado el discipulado en el Antiguo Testamento. Otra palabra que sale, Bet Talmud, que era donde los niños de 5 a 15 años se aprendían los libros proféticos, históricos y los salmos de memoria. Escuche, mire, la capacidad de estos niños, donde se aprendían, hermano, no solo era un versículo, eran en libros enteros, amados, libros enteros. Dice de memoria. En esta edad los jóvenes tomaban la decisión de seguir estudiando o se quedaban en las casas de sus padres, aprendiendo el oficio de la familia o los negocios. Pero el siguiente que se encuentra aquí es la palabra Bek Minrach, que era desde los 15 a los 30 años. A esta etapa de aprendizaje o nivel de discipulado solo iban los mejores. ¿Quién eran los mejores? Los que no se sabían solo un medio libro, hermano. Sabían todos los libros de memoria. Estos jóvenes que eran de los 10 a los 15 años, de los 10 a los 15 años, dicen los mejores. Estos debían buscar un rabino y solicitarle a que éste le permitiera ser su discípulo o aprendiz. Término que se le daba a una persona que seguía a un rabino, que hablaba como el rabino, que caminaba como el rabino, que no solo sabía lo que sabía el maestro, quería ser como el maestro. Lo mismo es lo que Jesús busca de cada uno de nosotros, iglesia, como sus discípulos. Por esta razón descubrieron a Pedro, dice aquí, porque hablaba como Jesús. El discípulo repetía las enseñanzas del rabino, las interpretaciones exactas de la Biblia, de la Torá, la cual se llamaba el yugo, dice aquí. Esta fue la razón por la cual Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 11:29. Jesús era un rabino, iglesia. Por eso le decía estas palabras que yo, dice acá, se puede interpretar: yo soy la verdad, yo soy el que tengo la vida eterna, yo soy la revelación. Sean como yo, hablen como yo, hago lo que yo hago. Aprendan de mí, que soy humilde, que soy ¿qué? Manso. ¿No era lo que el Señor enseñaba? ¿No era lo que el Señor siempre estaba enseñándoles a sus apóstoles, a sus discípulos? El apóstol Pablo, quien estuvo bajo las enseñanzas, dice, de Gamaliel, también era considerado un rabí. Por eso él dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. La decisión de seguir a un rabino para siempre, dice, según este Bet Talmud, dice, era que tenían que abandonar todo para seguir al rabino. Era todo, hermanos. Por eso el Señor también dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Por qué era la regla para poder seguir al rabino? Era la pregunta. La tercera regla era ser aceptado por el rabino. El joven que quería seguir el discipulado, ser discípulo, buscaba un rabino y le decía: yo quiero ser tu discípulo. Pero no era todo solamente bastaba con eso. El rabino le tenía que hacer unas preguntas para evaluarlo, para saber la clase de compromiso que tenía ese joven, si estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir al rabino. Lo que no sucedió con el joven rico: conocía la palabra, guardaba los mandamientos, pero le preguntó al rabino, al Señor Jesús, qué tenía que hacer para seguirlo, y Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y no pudo cumplir con ese requerimiento. Esa fue la razón por la cual este joven no pudo seguir a Jesús. Entonces Jesús, mirando, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme.
tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque no tenía muchas posesiones, iglesia. Es cuando encontramos esa palabra, entonces, sígueme. Dice, luego los rabinos les hacían preguntas a los jóvenes y veían que no llenaban los requisitos, les decían que se volvieran a la casa de sus padres, ya aprendieran otro oficio porque no servían, no cumplían, no tenían los requisitos. Pero déjeme decirle, pero si reunía los requisitos, le decía, ven y sígueme. Entonces el estudiante tomaba el yugo del rabino, hacía lo que él hacía, hablaba como él hablaba, caminaba como él caminaba. La pasión de discípulo era ser como su rabino. Los judíos tenían y tienen muy bien el concepto de ser discípulos, amados hermanos. Si es algo que ellos lo tienen claro, los judíos, es esta palabra que nos falta a nosotros, amados hermanos. Cuando el Señor dice, por tanto, y haced discípulos, cuando es el mandato del Señor. Y poco entendemos esto, amados hermanos. Creemos que un discípulo es una persona que le predico la palabra y que lo tengo allí como un muchacho, un tutor, nomás yo soy el tutor y ya. Debe ir más allá, amados hermanos. Si pudiéramos comprender la magnitud de esta palabra, sígueme. Pero también cuando enlazamos esta palabra, sígueme, con la palabra discípulo. Discípulo. ¿Usted es un discípulo? Y déjeme terminar aquí. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el apóstol Pablo también nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Los rabinos caminaban con sus discípulos por toda la ciudad. Ellos se veían caminando con sus discípulos. Donde iba el rabino, los seguían. El polvo que levantaba el rabino estaba sobre los discípulos. Por eso para los judíos estar bajo las enseñanzas de un rabino, mire, significa que estéis cubiertos con el polvo de tu rabino. Seguían a ese hombre, querían ser como ese hombre, hablaban como ese hombre, se movían como ese hombre. ¿Cuál es la figura de nosotros, amados hermanos? La figura de nosotros es Cristo Jesús, amados hermanos. Él es la figura para nosotros. Él es el maestro, Él es el rabino. Tenemos los pastores que nos dan buen ejemplo, tenemos aquellos líderes que nos dan buen ejemplo, pero la figura de la iglesia es Cristo. Y tenemos que seguirlo como Él manda, como Él dice. Cuando entendemos la palabra sígueme, pero ahora viene otra situación que muchos no sabíamos, hermano, no sabemos, es por qué fue que llamó tanto la atención de los religiosos y el ministerio de Jesús y sus discípulos. Porque los que eran llamados discípulos, Ben Midrash, tenían que ser los mejores. Primera estructura o paradigma o fortaleza mental que Jesús vino a romper. ¿A quién escogió el Señor? ¿A qué personas escogió? ¿Los mejores? ¿Los que cumplían el requisito para seguirlo? ¿Iglesia? ¿Los que se sabían toda la Torah? Los que él evaluó de antemano y les preguntó, ustedes esto, si cumple, no cumple. Usted, Pedro, si cumple, sígame. Usted, Natanael, no cumple, váyase. Felipe, usted no cumple, váyase. Ninguno, hermanos, como ninguno de nosotros, iglesia. Lo que somos por gracia. Los que estamos aquí estamos por gracia. Los que servimos hoy a la mesa lo hacemos por la gracia infinita de Él. Porque Él nos llamó, porque no éramos nada. Nosotros no cumplíamos ningún requisito, iglesia. Él nos llamó por su gracia, porque de lo más vil y menospreciado de este mundo llamó para avergonzar a sabios. Y eso fue lo que llamó tanto la atención de estos religiosos, de los sacerdotes, de los mismos rabinos, de los mismos discípulos que andaban con los rabinos, que se hacían ellos. Yo soy el discípulo del rabino tal. Yo soy el discípulo del apóstol tal, dicen hoy aquí. Yo soy el discípulo del apóstol. Yo soy de los 12 del apóstol tal. No, amados hermanos. Gloríate en el nombre del Señor. ¿Qué podemos decir nosotros, amados hermanos?
eran pescadores. Había un traidor de su pueblo como Mateo que cobraba impuestos en nombre de Roma. Esos hombres comunes y corrientes que hasta el día de hoy están transformando nuestras vidas, no llenaban los requisitos, iglesia, no eran idóneos. Peor aún, no calificaban para los religiosos. Pero el Señor le dijo a Pedro y a los pescadores que estaban con él: vengan y síganme. Y aún se lo siguió diciendo 3 años después y medio después de con él. Y hoy Dios te lo dice: sígame. Si usted puede colocarse sobre sus pies, por favor. Y Él te lo dice hoy: sígueme. Sígueme. Levanta tus manos allí, adora al Señor. Bendice su nombre, dale gracias, porque Él te ha llamado por su gracia a ser su discípulo. Mira el lugar donde estás, el privilegio del lugar donde estás. No desprecies ese lugar, porque Él te puso en un lugar especial. Discípulo, mi hijo, mi hija eres tú, mi siervo, mi sierva. Es un lugar de privilegio. Yo no sé cómo va a terminar tu vida, amados hermanos. Jesús se lo dijo a Pedro: Pedro, vas a terminar de esta manera, vas a terminar viejo. Y cuando dice, cuando extenderás tus manos, simbolizaba la crucifixión, estaba indicando que iba a morir crucificado, sí. Pero vas a servirme en toda tu vida. Pedro, cuando estabas joven, hacías lo que te daba la gana, entrabas, salías. Eso es lo que dicen otros comentarios, hermano, lo que era Pedro, lo que él quiso decirle, Señor, sobre Pedro. Pero Pedro, vas a terminar de esta manera. Y Juan estaba allí escuchando esa conversación. Es tan especial en sus últimos días el Señor con Pedro. Pedro necesitaba el Señor necesitaba dejar a Pedro allí afirmado y saber y hacerle entender, comprender la palabra: sígueme, 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 Pedro. ¿Qué de a ti? ¿Qué te importa a ti de los demás? ¿Qué te importa de Juan? ¿Cómo va a terminar Juan? Déjamelo a mí. ¿Qué si yo quiero que él siga hasta donde yo quiera? Yo lo voy. Lo que me interesa eres tú, Pedro. Que tú me sigas, que tú me veas. No importa lo que esté por delante de ti, no importa, yo voy a estar contigo, dice el Señor. Iglesia, sígueme, te dice el Señor. Oh Padre Santo, esta noche te bendecimos. No sé usted cómo corresponde hoy al Señor a esas palabras, pero Pedro correspondió. Usted le dio la vida de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Fue el que se levantó, el primero que se levantó y habló. Y le dijo a los hombres, a los religiosos: ustedes mataron al autor de la vida. Los confrontó, los enfrentó. Ustedes. ¿Cómo correspondes a ese llamado? Sígueme. Este llamado no lo hace un hombre. Este llamado no lo hace el pastor. Hoy te lo está diciendo, te lo está preguntando el Señor: ¿quieres seguirme? Y Él te lo dice hoy y te lo afirma: sígueme tú. Sígueme tú. Sígueme. Yo tendré cuidado de ti. No te puedo prometer, dice el Señor, que todo saldrá bien, iglesia. Porque cuando nos determinamos a seguir al Señor, todas las corrientes estarán en contra de nosotros. Cuando determinamos seguir la verdad, el camino, la justicia, cuando no nos quedamos callados ante la injusticia y usted habla, usted tendrá problemas, iglesia.
Cuando usted habla la verdad, usted tendrá problemas. Cuando usted determina eso en su corazón, usted seguirá pase lo que pase en su vida. Estés donde estés, te metan a donde te metan. Hagan lo que hagan contigo. Pero no temas, dice el Señor. Sígueme. Sígueme. Porque el Señor está como poderoso gigante alrededor de ustedes, iglesia. Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que a mis hermanos, Señor, en esta hora, más y más, sea por tu Espíritu Santo, iluminando sus corazones y sus vidas. Y no nos quedemos con un solo conocimiento, Dios. Esta es la forma, oh Dios, como tú nos llamas. Y dejando sus barcas, dejando sus padres, dejando sus quehaceres, dejando sus vidas, dejando su profesión, le siguieron. Oh Dios, permítenos servirte, Señor, y seguirte como usted es digno de recibir, para glorificar tu nombre en todos los días de nuestra vida y hasta lo último de los días de nuestra vida, Señor. A ti sea honra, gloria, alabanza, Señor. Amén y amén, iglesia. Bendito es el nombre del Señor.